en 1937, cuando México aún arrastraba las cicatrices de la Revolución y el país se reconstruía bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, la ciudad de Puebla conservaba el aire colonial que la caracterizó durante siglos. Sus calles empedradas resuenan con el eco de los cascos de los caballos, mezclándose con el sonido de las campanas de sus numerosas iglesias, marcando el ritmo de la vida cotidiana. La familia Ramírez se vio obligada a vivir en una modesta casa de madera en la calle 5 de Mayo, muy cerca del centro histórico de la ciudad. Don Aurelio Ramírez, un hombre corpulento de 42 años, con las manos encallecidas por la herrería, había instalado su forja en el patio trasero de la propiedad. Su esposa, doña Carmen Solís de Ramírez, una mujer de unos 30 años, de ojos almendrados y cabello negro, siempre recogido en un moño corto, se dedicó a la casa y a la crianza de sus 4 hijos. Miguel, el alcalde, tuvo una infancia dulce y daba muestras de haber heredado la complexión robusta de su padre. Rosa, de 10 años, era una niña delicada con largas trenzas que le llegaban a la cintura y una predisposición natural a la observación silenciosa del mundo que la rodeaba. Joaquín, de más joven, era el más travieso de los hermanos, con una risa pícara que siempre anunciaba alguna travesura en la puerta. La pequeña Elena, de apenas 5 años, completaba la familia con su risa cristalina y su disfraz de hablar con muñecas imaginarias. Si te gusta esta historia de misterio mexicana, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario sobre desde dónde ves la ciudad. Nos ayudarás a seguir compartiendo estas increíbles historias. La casa donde vivía tenía una historia singular. Fue construida a finales del siglo XVIII por una familia de comerciantes españoles y a lo largo de los años había albergado a diferentes familias, cada una dejando su hogar entre los gruesos muros de adobe y los techos de vigas. Don Aurelio la había comprado a un precio muy favorable y podía permanecer vacía durante casi 3 años antes de recibir su herencia. El barrio era típico de la Puebla colonial. Casas de 1 y 2 pisos con fachadas pintadas de ocres, amarillos y rosa mexicano, patios centrales donde crecían naranjos y limoneros, y una vida comunitaria donde la gente se reunía y las noticias viajaban de casa en casa con la velocidad del viento. Fue durante las festividades patrióticas de septiembre de 1937 que don Aurelio decidió cambiar para siempre la percepción de la realidad de su familia. El progreso llegó a Puebla de la mano de un nuevo fotógrafo profesional, don Evaristo Mendoza, un hombre esbelto y corpulento, de muchos años, enviado desde la Ciudad de México con equipo moderno y la promesa de crear retratos que capturaran no solo la imagen, sino también el alma misma del pueblo. Don Evaristo instaló su estudio temporal en una antigua casa del centro, cerca de la catedral, en un edificio que perteneció a una familia aristocrática durante el Porfiriato. Las amplias salas, equipadas con tecnología de punta y con amplios ventanales, proporcionan una iluminación natural perfecta para sus fotografías. En estos tiempos modernos, le dijo don Evaristo a don Aurelio cuando fue a preguntar por los precios, una familia debe tener un retrato que perdure para las generaciones futuras. La fotografía es la forma de vencer el tiempo, de capturar un momento para la eternidad. Don Aurelio, aunque no era hombre de gastos innecesarios, prosperó lo suficiente en su labor de héroe como para permitirse este lujo. La ciudad crecía, los nuevos edificios exigían herrería artística y su habilidad para crear balcones, barandales y puertas ornamentadas lo convirtió en uno de los artesanos más solicitados de Puebla. El día elegido para la sesión fotográfica fue mediados de septiembre de marzo, cuando el clima poblano mostraba esa perfección que caracteriza a la ciudad durante el otoño. Cielos despejados,
temperaturas agradables y esa luz dorada que hace que todo parezca tocado por la mano de Dios. Doña Carmen preparó meticulosamente el atuendo de toda la familia durante la semana anterior. Para don Aurelio, su único atuendo formal, un traje de paño gris oscuro encargado para su prometida, que solo usaba en ocasiones muy especiales. Para ella, su vestido más elegante, una creación de seda azul marino con pequeñas flores bordadas que perteneció a su madre y que conservaban como su tesoro más preciado. Los niños se pondrían sus mejores galas. Miguel llevaría pantalones de tela oscura, una camisa blanca almidonada y un chaleco. Rosa llevaría un vestido blanco de algodón con encaje que doña Carmen bordaba personalmente en las tardes de invierno. Joaquín llevaría un atuendo similar al de Miguel, pero en miniatura, y la pequeña Elena estrenaría un vestido rosa que su madre le había hecho especialmente para la ocasión. La mañana del retrato, doña Carmen se despertó antes del amanecer para preparar una cena especial: chocolate caliente con canela, pan dulce recién hecho y fruta fresca del mercado. Quería que todos estuvieran bien alimentados, pero no demasiado llenos, para evitar que los niños se molestaran durante la larga sesión de fotos. Recuerden, dicen mientras los ayudan a vestirse, deben comportarse como angelitos. El fotógrafo necesita que permanezcan muy quietos durante varios minutos, como estatuas vivientes. El estudio de don Evaristo era una maravilla de modernidad para los estándares de la época. Se instalaron reflectores especiales para dirigir la luz, fondos de diferentes colores y texturas, y una imponente cámara de combustible montada sobre un trípode de madera pulida. El aroma a productos químicos fotográficos se mezclaba con el aroma a madera vieja y cera de vela, proporcionando una iluminación adicional. La fotografía, explicó don Evaristo mientras preparaba su equipo, es un arte que exige paciencia tanto del fotógrafo como del sujeto, a diferencia de la pintura, que puede corregirse y retocarse indefinidamente. Una fotografía capturada es un momento único e irrepetible. Elaboró con esmero la composición, una silla de madera tallada de estilo colonial para doña Carmen, quien sostendría a Elena en su regazo. Don Aurelio colocó el pastel detrás de la silla, con una mano apoyada en el respaldo en un gesto protector. Los 3 niños mayores fueron distribuidos entre sus padres según las instrucciones del fotógrafo. Miguel, ponte a la derecha de tu padre, con la espada recta y las manos a los costados. Rosa, ponte junto a tu madre, con una mano apoyada suavemente en el brazo de la silla. Joaquín, tú estarás al otro lado, pero de frente al grupo, como si formaran parte de un abrazo invisible. La sala se llenó de la tensión propia de estos momentos solemnes. Los niños, acostumbrados a correr y jugar libremente, luchaban por mantener la compostura necesaria. Rosa se mordía el labio inferior con nerviosismo. Miguel intentaba controlar un tic que lo hacía detenerse cuando estaba ansioso. Y Joaquín luchaba con su naturaleza inquieta. «Perfecto», murmuró don Evaristo, desapareciendo tras la tela negra de su cámara. «Ahora quiero que pienses en algo que los haga felices, pero no sueñes demasiado. La fotografía formal requiere expresiones serenas y dignas». El proceso de preparación duró aproximadamente 1 hora. Don Evaristo ajustaba constantemente los ángulos, la iluminación y la posición de cada miembro de la familia. Era un perfeccionista que no dejaba nada al azar. «La luz debe acariciar sus rostros como los dedos de un ángel», murmuró mientras movía uno de sus focos. «Cada sombra debe tener un propósito, cada estrella debe comprender la nobleza de sus facciones». Finalmente, cuando todo estuvo ordenado según sus exigentes estándares, don Evaristo se colocó detrás de la cámara. «Ahora viene lo más importante. Deben permanecerá completamente inmóvil durante al menos 3 minutos. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, arruinará la imagen.
Respira suavemente, como si estuvieras dormido. La linterna de magnesio iluminó la habitación como una lámpara divina, seguida inmediatamente por una nube de humo blanco y el olor químico de la combustión. Elena rompió a llorar en estado de shock, pero don Evaristo los calmó de inmediato. «Ya está hecho. Perfecto. Ha sido un modelo excelente». Volvió exactamente una semana después y tenía su retrato listo para llevárselo a casa. Durante esa semana de esperanza, la vida en el hogar de los Ramírez transcurrió con aparente normalidad, pero gradualmente comenzó a desarrollarse de maneras que alteraron para siempre la percepción de la familia de su realidad cotidiana. Rosa, que siempre había sido la más sensata de los hermanos, empezó a despertarse por las noches, hablando con un niño al que observaba desde el rincón más oscuro de su habitación. «Es un niño como Joaquín», le decía a su madre en sueños, «pero más ligero, más delgado, y tiene una sonrisa que me da escalofríos». Doña Carmen, siguiendo su instinto maternal, atribuyó estos episodios a pesadillas provocadas por la emoción de la sesión de fotos. Pero cuando Miguel también empezó a mencionar la presencia de más gente en la casa, sobre todo durante la noche, una profunda inquietud empezó a crecer en su corazón. «Mamá», dijo Miguel una mañana mientras comían avena con canela y tortillas recién hechas y calientes, «¿por qué el niño nuevo nunca come con nosotros?» «¿Qué niño nuevo, mi hijo?» «El que estaba con nosotros cuando nos tomamos una foto. El que estaba muy cerca de Joaquín, casi tocándole el hombro». Doña Carmen sintió un nudo en la garganta. Durante toda la sesión de fotos en el estudio de don Evaristo, solo él había presentado a los 5 miembros de su familia. Nadie más. Estaba completamente seguro de sí mismo. «Miguel, querido, en la foto estábamos solo los 5. Papá, mamá, tú, Rosa, Joaquín y Elena. Pero el niño insistió con la absoluta seguridad de la infancia. No, mamá. Éramos 6. El 6º niño estaba allí, muy tranquilo, más tranquilo que todos nosotros. Tenía los ojos muy grandes y no parpadeaba nunca». Joaquín, que escuchaba la conversación mientras jugaba con un trompo de madera, levantó la cabeza y asintió con vehemencia. «Sí, mamá. El niño que no habla mucho, pero siempre está ahí. Estaba de pie junto a mí y pude sentir que estaba un poco asustado, como si tuviera frío. Inclusive a pequena Elena, desde su cadeira alta, onde desayunaba, acrecentou con su voz cristalina. «El niño triste siempre está triste, mas cuando es Milerio, sea poco más feliz». Esa noche, doña Carmen no pudo dormir. Se despertó con don Aurelio, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, el crujido de la madera vieja, el susurro del viento entre las tejas, el lejano campanario de la iglesia dando las horas. «Aurelio», susurró en la oscuridad, «¿notaste algo extraño durante la sesión de fotos?» «¿Qué quiero decir?» «Los chicos insisten en que siempre estuvieron con nosotros. Hay un 6º chico que no recuerdo haber visto». Don Aurelio permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, con voz grave, admití: «Ahora que lo digo, hubo muchas veces en las que sentí que había más gente en la sala de la que podía ver, pero pensé que era solo nerviosismo por la situación». Los días siguientes vieron trayectorias más inexplicables. Rosa empezó a dejar un jarrón extra de agua en la mesa de la cocina para el niño que estaba sentado. Miguel apartó una porción de su comida para su hermano que no podía comer, pero para que la disfrutara. Joaquín empezó a hablar en voz alta durante sus juegos solitarios, como si conversara con un compañero invisible. Doña Carmen observaba este comportamiento con una mezcla de preocupación maternal y curiosidad. Sus hijos no mostraban señales de miedo ni angustia. Al contrario,
parecían haber aceptado con naturalidad la presencia de este misterioso sexto miembro de la familia. Más tarde esa semana, don Aurelio visitó el estudio de don Evaristo para inspeccionar el retrato familiar. El fotógrafo recibió una expresión extraña, una mezcla de preocupación profesional, curiosidad científica y algo que podría describir como inquietud reverencial. Don Aurelio, dijo mientras le entregaba una carpeta de cartón sellada con papel de seda. Debo confesó algo muy peculiar sobre su fotografía. ¿Qué peculiaridad? ¿Se veía mal la imagen? No, al contrario. Técnicamente es una de las mejores fotografías que ha tomado en mi carrera. La composición es perfecta, la iluminación excepcional, las expresiones de su familia transmiten nobleza y armonía, pero... Don Evaristo se quedó en silencio, como si sopesara sus palabras. Pero que... Cuando reveló la placa en mi cuarto oscuro, encontré algo que definitivamente no se vio durante la sesión. Y mire, don Aurelio, llevo más de 100 años haciendo este trabajo. Mi memoria visual es excepcional. Puedo registrar cada detalle de cada fotografía que tomo. Don Aurelio sintió un ligero temblor en las manos al abrir la alfombra con movimientos lentos y pausados. La fotografía era, de hecho, técnica y artísticamente perfecta. Todos quedaron inmortalizados. Él mismo con su expresión seria y digna, Carmen con Elena en brazos y una sonrisa serena, Miguel erguido como un hombre pequeño, Rosa con sus trenzas perfectamente arregladas y una expresión angelical, Joaquín con su característica sonrisa pícara. Y junto a Joaquín, casi rozando a su extraño hombre, estaba otro niño. Un niño que don Aurelio sabía con absoluta certeza que no había estado presente durante la sesión fotográfica. Era un niño de la edad de Joaquín, quizás un año menor. Vestía ropa similar a la de otros niños, pero con tonos más apagados, como si hubiera estado demasiado tiempo expuesto al sol, o como si perteneciera a una época anterior. Su rostro era rubio, con rasgos delicados pero bien definidos, orejas pequeñas y perfectamente formadas, y su cabello oscuro peinado hacia un lado con la precisión que solo las manos de una madre podían lograr. Pero lo más impactante eran sus ojos, grandes, oscuros y llenos de una expresión imposible de describir con palabras sencillas. No era tristeza, ni miedo, ni malevolencia. Era algo más profundo, más complejo. Era como si esos ojos estuvieran llenos de cosas que un niño no debería ver, como si cargaran con recuerdos que desmentían su aparente edad. No recordaba que hubiera un sexto chico en mi estudio durante la sesión, murmuró don Evaristo, rompiendo el silencio que se había prolongado durante varios minutos. Y puedo estar seguro de que mis placas fotográficas no están presentes. Si están en la imagen, asegúrense de que estuve aquí durante la exposición. Don Aurelio sintió las piedras azotándolo. La evidencia estaba ante sus ojos, irrefutable e inexplicable. Con voz ronca y conmocionada, te preguntaste, ¿has visto algo así en tu carrera? Una vez, respondió el fotógrafo en voz baja, como si compartiera un secreto sagrado, o como si temiera que alguien más lo oyera. Hace varios años, cuando trabajaba en Guadalajara, una familia se reunió para celebrar una festividad, y al revelar la fotografía, apareció en la imagen un familiar que había fallecido unos meses antes. Pero en este caso, la figura tenía una cualidad etérea y translúcida asociada con las apariciones. Este caso es completamente diferente, don Aurelio. ¿De qué manera diferente? Este chico de tu fotografía no parece muerto, no tiene un aire fantasmal. Parece presente, vivo, como si realmente te sintieras así físicamente durante la sesión. El camino de regreso a casa era el eterno camino para don Aurelio. Caminaba lentamente por las calles empedradas de Puebla,
apretando la fotografía contra el pecho como si fuera un documento que pudiera cambiar radicalmente la comprensión de su familia sobre la naturalidad de la realidad. Las campanas de la catedral tocaron la hora del ángel al llegar a su casa. El sonido familiar y reconfortante de las campanas, que había marcado el ritmo de su vida durante años, ahora parecía ominoso, como si anunciara el comienzo de una nueva era en la vida de Ramírez. Al entrar, encontré a doña Carmen en la cocina preparando la comida de la tarde. Llevaba el oporto a su felpudo floreado, el mismo que usaba a diario para las tareas de la casa, y llevaba el pelo recogido en un moño bajo, de esos que dejan escapar algunos mechones sueltos. La escena era tan familiar, tan normal, tan cotidiana, que por un instante don Aurelio dudó de la realidad de lo que tenía entre las manos. «Carmen», dijo con voz profunda y cuidadosamente controlada, «tenemos que hablar de algo muy importante». Regresó de inmediato, con las manos abiertas en el umbral. Había algo en el tono de su marido que indicaba que se refería a una pregunta seria. «¿Qué pasó, Aurelio? ¿Hay algún problema con la fotografía?» En lugar de responder con palabras, don Aurelio simplemente extendió la alfombra. Doña Carmen la agarró con manos temblorosas incluso antes de abrirla, como si su instinto maternal le advirtiera lo que estaba a punto de descubrir. Al ver la imagen, la primera reacción fue mover repetidamente la cabeza, como si ese gesto pudiera alterar la realidad capturada en la emulsión fotográfica. «No, no, no, no puede ser. Somos 5, siempre lo hemos sido. Estuvimos 5 durante toda la sesión, no había nadie más». Pero allí estaba, inmutable e irrefutable, un sexto miembro que los acompañaba como siempre, perteneciente a la familia Ramírez. «Los niños les hablaban», admitió doña Carmen tras varios minutos contemplando la foto en silencio. «Rosa dice que los ves de noche. Miguel insiste en que te presentes durante la sesión de fotos. Joaquín le habla como si fuera tu hermano, e incluso Elena parece reconocerlo. ¿Qué opinas de todo esto?» Doña Carmen agarró una silla y se sentó pesadamente, sin apartar la vista de la fotografía. «Creo que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Mi abuela, que en paz descanse, me contaba historias sobre fotografías que capturaban más que la imagen del momento presente. Decía que podían capturar los ecos del pasado, las sombras del futuro e incluso las presencias que se mueven entre nuestro mundo y otros mundos. Esa noche, tras acompañar a los niños con las oraciones y los besos de buenas noches de rigor, don Aurelio y doña Carmen se precipitaron a la cocina, desesperados, hasta altas horas de la madrugada. Bebieron café de olla endulzado con piloncillo y canela y observaron la fotografía bajo la luz amarillenta del candil que colgaba del techo. La imagen pareció cobrar vida propia bajo aquella luz tormentosa. Las sombras se movían sutilmente, las expresiones cambiaban según el ángulo de observación, y la niña ignoró la observación con una serenidad más inquietante que cualquier expresión de terror o malevolencia. «Mañana iremos a hablar con don Crescencio», decidió finalmente don Aurelio. «Si alguien puede ayudarnos a entender qué está pasando, es él». Don Crescencio Herrera era el hombre más anciano del barrio, un hombre de más de 100 años que había vivido toda su vida en estas calles empedradas y conocía cada historia, cada leyenda, cada secreto que guardaban las piedras centenarias de Puebla. Fue testigo de la Revolución, se le vio venir de diversas familias, presenció nacimientos, bodas, defunciones y todo tipo de eventos que conformaron el rico entramado de la vida comunitaria. Vivía sola en una casa aún más antigua que la de la familia Ramírez, una construcción del siglo XVII con muros de adobe tan gruesos que la mantenían fresca incluso en los días más calurosos del verano poblano. Su sala principal era un museo informal de historia local,
paredes cubiertas de fotografías familiares de generaciones anteriores, objetos religiosos heredados de ancestros devotos, muebles coloniales tallados a mano y estanterías llenas de libros que documentaban la historia de México y, en particular, de Puebla. El sábado por la mañana, mientras doña Carmen se quedaba en casa cuidando a los niños y preparando el almuerzo dominical, don Aurelio caminó las 3 cuadras que separaban su casa de la de don Crescencio. Tomé la fotografía y la coloqué cuidadosamente sobre un piso limpio, como si fuera una reliquia sagrada. Don Crescencio los recibió en su sala principal, donde un ventilador antiguo giraba lentamente, moviendo el aire caliente sin enfriarlos del todo. El anciano vestía su guayabera blanca de diario, pantalones de lino beige y los pantalones de alambre que habían usado durante las últimas 2 décadas. Don Aurelio lo saludó con la formal cortesía propia de su generación. ¿A quién debe usted el honor de su visita en esta hermosa mañana? Don Crescencio, tengo algo que mostrarle, algo que no entiendo y que me tiene muy preocupado. Sin más dilación, don Aurelio reveló la fotografía y le pidió a Anciano que la tomara. Don Crescencio ajustó cuidadosamente la vista y estudió la imagen durante largos minutos, rodeándola y ampliando la mirada para encontrar la distancia perfecta que le permitiera examinar cada detalle. Sus manos, marcadas por las venas azules de la edad y las manchas marrones del tiempo, temblaban levemente mientras sostenía el retrato. Su expresión fue cambiando gradualmente, de la curiosidad inicial a la sorpresa, luego al reconocimiento y finalmente a algo que parecía ser una mezcla de tristeza y reverencia. «¡Ay, don Aurelio!», murmuró finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Esta criatura, este niño que aparece en su fotografía familiar, se parece muchísimo a alguien que usted conoció hace muchos años, a alguien que vivió en la misma casa que ahora ocupamos». «¿A quién te pareces, don Crescencio?» «Un niño llamado Sebastián Herrera y Montemayor. Era el hijo menor de la familia que vivía en su casa antes de que nos llevaran». Don Aurelio sintió un escalofrío en la espalda, a pesar del calor de la habitación. «¿Cómo estuvo?» «Hace unos años, quizás 5. La familia Herrera tenía 5 hijos, igual que tú. Don Emilio Herrera trabajaba como capataz en una finca cercana, y doña Soledad se dedicaba a todos en casa. Sus hijos eran varones, Emilio Jr., Roberto, Carlos, Antonio y Sebastián, el menor». Don Crescencio hizo una pausa para limpiarse la frente, pero don Aurelio imaginó que el gesto tenía más que ver con controlar la emoción que con mejorar su visión. Sebastián era un niño muy especial, muy atento, muy observador, con esa misma mirada penetrante que se ve en esta fotografía. Poseía una inteligencia excepcional para su padre, pero también una sensibilidad que lo hacía sufrir más que otros niños las injusticias del mundo. ¿Qué pasó con él y su familia? Una terrible tragedia, don Aurelio. En el invierno de 1912, una epidemia de fiebre tifoidea azotó esta zona de la ciudad. Era una enfermedad muy común en aquellos tiempos, antes de los avances médicos modernos. La epidemia se llevó a 3 de los hijos de Herrera en cuestión de días, primero a Carlos, luego a Roberto y finalmente a Sebastián. El primero quedó desconcertado, pues las siguientes palabras fueron demasiado dolorosas para ser pronunciadas. Sebastián fue el último en morir. Los médicos dijeron que su cuerpo era el más débil, pero su espíritu el más fuerte. Luchó contra la enfermedad durante casi 2 semanas. Dijo que sus últimas palabras fueron que no dudaría en salir de casa, que era su familia y su hogar, y que encontraría la manera de quedarse allí para siempre. Don Crescencio le devolvió la fotografía con manos que ahora temblaban más visiblemente. La familia Herrera no soportaba vivir en el lugar donde habían perdido a 3 de sus hijos. Se mudaron a Veracruz
poco después de los funerales. La casa estuvo vacía durante años, hasta que don Ricardo Mendoza la compró y luego se la vendió a usted. Esta información cambió por completo la perspectiva de don Aurelio sobre lo que experimentaba en su familia. Ya no se trataba de una aparición maligna ni de algo diabólico, sino del alma de un niño perdido, con comprensible desesperanza, en el único hogar que había conocido. «Don Crescencio», preguntó don Aurelio, «¿cree usted que es posible que el espíritu de este muchacho permanezca en casa?» El anciano descartó los antijos y volvió a limpiar, esta vez con movimientos más pausados. «Don Aurelio ha vivido muchos años y ha visto muchas cosas que la razón no puede explicar. En esta ciudad antigua, donde cada piedra tiene una historia y cada sombra puede esconder un secreto, aprendió que existen fuerzas en el universo que van más allá de nuestra limitada comprensión. Se levantó de la silla con movimientos cuidadosos y se dirigió a una de sus estanterías. Tras buscar durante unos minutos, volvió a un antiguo volumen que encontró en el cuero. Este es un libro sobre las tradiciones espirituales de México que me regaló un sacerdote muy sabio hace muchos años. Según estas lecciones, cuando un alma joven se aferra intensamente a su entorno familiar, puede crear lo que se llama un lazo de amor eterno. No es una maldición ni algo maligno, sino una manifestación de amor puro que trasciende la muerte física. Don Aurelio escuchaba con gran atención, tratando de procesar una información que desafiaba todo lo que alguna vez había creído sobre la vida y la muerte. ¿Qué sugieres que hagamos? Creo que este niño eligió a su familia, don Aurelio. Su aparición en la fotografía no es casualidad. Es una forma de comunicar que quiero ser parte de ti, que son como la familia que perdió y que tanto necesita. Al regresar a casa, don Aurelio encontró a doña Carmen muy disgustada. Durante su ausencia, algo había sucedido que lo dejó profundamente perturbado y ligeramente perturbado. «Aurelio», dijo agarrándolo del brazo antes de que pudiera quitarse el sombrero, «los niños han estado jugando en el patio toda la mañana». Podía oír sus voces desde la cocina mientras preparaba el almuerzo. Pero hace una hora algo cambió. ¿Qué cambió? Joaquín empezó a hablar con alguien a quien no podías ver. Te preguntó tu nombre, te dijo que podías jugar con ellos si querías, que no tenías miedo porque eran buenos niños y que tus papás no se enojarían. Doña Carmen hizo una pausa para controlar la emoción que le hacía temblar la voz. Entonces Elena, que estaba jugando con sus muñecas cerca del naranjo, habló de repente y corrió hacia mí. Me tomó de la mano y dijo, «Mamá, el niño de la foto está aquí en el patio. Quiere quedarse con nosotros para siempre porque dice que extraña mucho a su familia y que los recordamos». Don Aurelio abrazó a su esposa y le contó todo lo que había aprendido en casa de don Crescencio. La historia del pequeño Sebastián Herrera, la epidemia que se extendió a 3 hermanos, las últimas palabras del niño moribundo sobre no querer nunca salir de su casa. Doña Carmen escuchaba en silencio, procesando cada detalle con la sabiduría intuitiva que caracterizaba a las madres mexicanas. Esas mujeres que aprendieron a navegar entre lo racional y lo mágico, entre lo explicable y lo misterioso. «¿Qué vamos a hacer, Aurelio?» No fue exactamente así, pero pensé que don Crescencio tenía razón. Este chico nos eligió, y quizá nosotros también lo elegimos a él, sin saberlo. Más tarde, tras el almuerzo familiar, los padres tomaron una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de su hogar. Decidieron hablar directamente con sus hijos sobre lo que estaba sucediendo, y posiblemente establecer comunicación con la presencia que los acompañaba. Reunió a toda la familia en la sala principal, donde recogió la fotografía con marco dorado que don Aurelio había comprado esa misma mañana. Los niños se sentaron en el suelo sobre esteras tejidas, mientras los sacerdotes ocupaban las sillas de madera. «Niños», dijo doña Carmen en voz baja pero firme,
Sabemos que hay alguien más en esta casa, alguien a quien han visto y con quien han hablado. Rosa asintió de inmediato con sus trenzas balanceadas. El chico que aparece en nuestra fotografía. Lo veo todas las noches de pie en la esquina de mi habitación. No habla mucho, pero sonríe cuando sonríe. Miguel, siempre el más serio de los hermanos, añadió: se parece a Joaquín, pero es más delgado y tiene los ojos más grandes. Siempre parece triste, como si hubiera perdido algo muy importante. Joaquín, con su característica honestidad infantil, dijo: me preguntó si podía ser mi hermano. Me dijo que tendría que pedírselo a mamá y papá, pero que me gustaría tener otro hermano. Incluso la pequeña Elena se unió a la conversación. Le gusta cuando mamá canta mientras cocina. Entra en la cocina y sonríe cuando escucha las canciones. Don Aurelio miró la fotografía pegada en la pared y, dirigiéndose al espacio vacío junto a la mesa de Solian cenar, habló con voz clara y sin miedo. Sebastián, si estás aquí, si nos oyes, queremos que sepas que no tienes por qué esconderte. Este fue tu hogar una vez, y si lo necesitas, puede volver a serlo. Un profundo silencio llenó la habitación. Luego, poco a poco, empezó a notar sutiles cambios en la atmósfera. La temperatura se volvió más cálida y acogedora. Las velas del altar familiar titilaban sin corrientes de aire ocasionales. El aroma de las flores del patio se intensificó, y todos los niños miraban fijamente al mismo punto junto a la ventana. «Aquí estás», susurró Rosa, un sonido que le iluminó el rostro. «Estás sonriendo y no pareces triste». Elena se levantó de donde estaba sentada y caminó hacia donde todos la miraban. Extendió su pequeña mano como si tocara algo y dijo con su voz cristalina: «Hola, Sebastián, ¿quieres ser nuestro hermano?». A partir de esa noche, la dinámica del hogar Ramírez cambió por completo, pero no de forma inquietante ni aterradora, sino con una naturalidad que sorprendió incluso a los sacerdotes. Ya no había miedo ni ansiedad ante la presencia invisible. Sebastián aceptó a los niños como el sexto miembro de la familia, con la facilidad propia de la infancia para adaptarse a nuevas realidades. Rosa empezó a dejar un vaso extra de agua en la mesa de la cocina para Sebastián, que siempre tiene sed. Miguel apartaba una pequeña porción de su comida durante las escenas para nuestro hermano que no puede comer, pero que le gusta sentirse parte de la familia. Joaquín empezó a narrar sus aventuras diarias, incluyendo a Sebastián como participante activo. Hoy Sebastián y yo encontramos un nido de pájaros en el naranjo. O Sebastián me ayudó a encontrar mi trompo perdido. Doña Carmen, por su parte, comenzó a colocar un plato extra durante las comidas familiares. No porque crea que el espíritu necesita alimento físico, sino como una forma simbólica de honrar su presencia y hacer que el invitado se sienta verdaderamente incluido en la familia Ramírez. Don Aurelio observó estos cambios con una mezcla de asombro y profunda ternura. Su hogar se amplió para incluir a un miembro invisible, pero intensamente presente. La fotografía se convirtió en el símbolo tangible de esta nueva realidad familiar. Era la prueba irrefutable de que Sebastián había decidido quedarse con ellos y de que los aceptaban incondicionalmente. Con el paso de las semanas y luego de los meses, el vecindario empezó a notar algo especial en la familia Ramírez. Había una armonía particular en su hogar, una sensación de plenitud y felicidad que no había existido antes. Los niños parecían más unidos, más protectores entre sí, como si hubieran aprendido intuitivamente el valor de cuidar y proteger a quienes necesitan amor y perseverancia. Don Evaristo, el fotógrafo, se convirtió en un visitante habitual de la casa. Su interés profesional y científico por el fenómeno lo llevó a documentar el caso meticulosamente, y a través de Ramírez comenzaron a investigar otros casos similares en la región poblana. Sin embargo, nunca he encontrado una historia tan conmovedora y armoniosa como la de esta familia, que abrió su corazón a un desmalezador de más lejos.
Es extraordinario, comentó don Aurelio durante una de sus visitas vespertinas, mientras tomaba un café en el patio trasero. Ha estudiado fotografía espiritual durante años, documentando apariciones y manifestaciones paranormales, pero nunca había presenciado una integración tan natural y amorosa entre el mundo de los vivos y el reino espiritual. En una tarde de noviembre particularmente hermosa, cuando el clima poblano mostraba esa perfección otoñal que hacía que la ciudad pareciera bendecida por los dioses, Rosa se acercó a doña Carmen con una expresión muy seria en su rostro angelical. «Mamá», dijo mientras doña Carmen estaba junto a la ventana de la sala, disfrutando de la luz dorada de la tarde. «Sebastián quiere decirte algo muy importante». «¿Qué quieres decirnos, querida mía?» «Dice que está muy, muy feliz con nosotros. Dice que nunca se ha sentido tan querido desde que se suicidó, pero también dice que sabe que un día se reunirá con su verdadera familia en el cielo». Doña Carmen se dedicó a coser y contempló el punto donde Rosa había dirigido su atención. Aunque Sebastián permaneció impotente ante sus propios ojos, aprendió a sentir su presencia como un consuelo, como el abrazo invisible de un niño adoptivo. «Dile que puedes quedarte todo el tiempo que necesites», respondió con una voz suave y llena de amor maternal. «Este siempre será tu hogar y nosotros siempre seremos tu familia, pase lo que pase». Los meses siguientes fueron los más armoniosos y felices en la historia de la familia Ramírez. La presencia de Sebastián delató una profundidad emocional y espiritual que transformó a cada miembro de la familia. Los niños aprendieron lecciones profundas sobre la compasión, la inclusión, los valores familiares que van más allá de los lazos de sangre y el valor de abrir el corazón a quienes más necesitan amor. Don Aurelio experimentó una prosperidad sin precedentes en su trabajo como herrero. Dijo que le inspiraba la idea de crear obras que trascendieran el tiempo, objetos que perduraran, como lo había hecho, para unir a su familia con Sebastián. Sus obras aquí adquirieron una calidad artística que atrajo a clientes de toda la región. Doña Carmen se ganó la reputación en el barrio como una mujer con principios sabios de respeto por el corazón y el espíritu. Las madres acudían a ella para pedirle consejos sobre sus hijos, problemas familiares y asuntos que requerían una profunda comprensión de las complejidades del amor humano. Siempre encontraba las palabras adecuadas, la perspectiva adecuada, el consejo que sanaba los corazones heridos. Durante las fiestas de ese año, la familia Ramírez se llenó de una alegría que trascendió lo humano. Los niños prepararon un altar especial que combinaba las tradiciones católicas mexicanas con su propia comprensión intuitiva de lo sagrado. Incluía fotografías familiares, velas de todos los colores, flores frescas del patio, figuras de nacimiento y un espacio especialmente dedicado a Sebastián. No era un altar mortuorio para honrar a los muertos, sino también una celebración de la presencia continua y amorosa de su hermano invisible en su vida cotidiana. En Nochebuena, mientras la familia se reunía en torno a la mesa para disfrutar de la tradicional cena de bacalao, romeritos, ponche de frutas y buñuelos, sucedió algo extraordinario y maravilloso. Por primera vez desde que apareció en la fotografía, todos los miembros de la familia pudieron ver a Sebastián simultáneamente. Comenzó como una sensación de mayor calidad en la habitación, seguida de una suave luminosidad que parecía provenir de la nada, pero que iluminaba todo con una cálida luz dorada. Luego, gradualmente, al materializarse en otra dimensión, Sebastián se hizo visible. Era exactamente como aparecía en la fotografía, un niño de rasgos delicados, cabello oscuro cuidadosamente peinado, vestido con ropa sencilla pero pulcra, con expresión serena y ojos llenos de profunda gratitud. Pero ahora, por primera vez,
No había tristeza. Su rostro irradiaba pura felicidad y un amor que llenaba toda la habitación. Los chicos Ramírez no mostraron miedo ni sorpresa, solo una inmensa alegría al poder ver finalmente con claridad quién había sido su compañero invisible durante tantos meses. «¡Sebastián!», exclamó Joaquín emocionado. «¡Por fin podemos verte bien!». «Gracias», dijo Sebastián, con su voz como el eco melodioso de una brisa nocturna, como el susurro de las horas secas mecidas por el viento, como la canción de cuna lejana de una madre cantándole a su hijo. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero puede existir entre personas que no comparten la misma sangre, que no pertenecen a la misma familia, que no quieren compartir el mismo mundo». Rosa se acercó a él sin ningún temor. «¿Tienes que irte ya?». Sebastián asintió con una risa que transmitía tanto la tristeza por la despedida como la alegría por el reencuentro que anhelaba. «La verdad es que mi familia me espera en un lugar hermoso, pero primero necesitaba aprender algo muy importante». «¿Qué necesitas aprender?», le pregunté a Miguel, con la curiosidad intelectual que siempre lo caracterizó. «Necesitaba aprender que el amor nunca muere del todo, que cuando una familia ama incondicionalmente, se pueden crear milagros que van más allá de cualquier explicación lógica. Necesitaba volver a sentir lo que significa ser amado, protegido, incluido, valorado». Doña Carmen se levantó de su silla y se acercó a Sebastián. Para su asombro puedo tocarlo. Su mano no tocó una figura etérea, sino la cualidad real y tangible de un niño necesitado de un último abrazo maternal. «Siempre serás nuestro hijo», dijo, con lágrimas de amor corriendo por sus mejillas. «No importa dónde estemos, siempre tendremos un lugar en nuestros corazones y en nuestra familia». Don Aurelio, con su voz siempre firme, temblando de emoción, añadió: «Fue una bendición para nosotros, Sebastián. Nos enseñó que el amor verdadero no tiene límites, que una familia puede crecer de maneras que jamás imaginamos». Sebastián abrazó a cada miembro de la familia Ramírez. Sus abrazos tenían la calidad de los abrazos verdaderos, la carga emocional de las despedidas importantes, la eternidad de los lazos que trascienden la muerte física. «Cuiden mucho esa fotografía», les dijo como sus últimas palabras, mientras comenzaba a desvanecerse poco a poco, rodeado de la misma luz dorada que había anunciado su aparición. «Cada vez que la miren, recuerden que el amor verdadero trasciende el tiempo, el espacio, la vida y la muerte. Recuerden que siempre hay espacio en un corazón generoso para quien lo necesita desesperadamente». Y tal como había aparecido meses antes en la emulsión fotográfica, Sebastián se desvaneció lentamente, no con tristeza ni terror, sino con la profunda satisfacción de quien había cumplido su objetivo más importante: dejar constancia para una familia amorosa de que los milagros existen cuando los corazones se abren por completo al amor incondicional. La habitación se llenó de una paz que perduraría para siempre en la memoria de Ramírez. No era la paz de la ausencia, sino la paz de la plenitud, del amor realizado, de una misión cumplida. Al día siguiente, al revisar la fotografía familiar con nuevos ojos, descubrí un cambio sutil, pero significativo. Sebastián seguía allí, preservado para la eternidad en la imagen, pero ahora su expresión era completamente distinta. Soñaba con una alegría plena y radiante, y sus ojos ya no reflejaban la tristeza del abandono, sino también la profunda paz de quien sabe que lo aman para siempre. Los años siguientes continuaron la senda de prosperidad, felicidad y armonía de la familia Ramírez. La historia de su sexto hijo se ha convertido en una leyenda local en Puebla, pero no es una historia de terror ni miedo, sino una historia sobre el poder transformador del amor incondicional para sanar los legados más profundos del alma humana.
La fotografía permaneció en un lugar privilegiado de la sala familiar durante décadas. Los hijos crecieron, se casaron y formaron sus propias familias, pero nunca olvidaron las profundas lecciones que Sebastián les había enseñado sobre la compasión, la inclusión y la naturalidad trascendental del amor verdadero. Don Aurelio vivió 82 años. Permaneciendo activo en su forja hasta pocos meses antes de morir. En su lecho de muerte, rodeado de sus hijos y amigos, sus últimas palabras fueron una sonrisa dirigida hacia un rincón de la habitación y un susurro apenas audible. Sebastián, viejo amigo, nos vemos muy pronto. Doña Carmen sobrevivió 7 años más, dedicando sus últimos días a contar la historia de su extensa familia, a sus noches, a sus galletas y a cualquiera que quisiera escucharla. Siempre terminaba su relato con la misma profunda reflexión. Nunca sabemos cuándo alguien necesita desesperadamente nuestro amor. A veces solo falta abrir nuestros corazones por completo y dejar espacio para que ocurran los milagros más hermosos. La casa de los Ramírez cambió de vez en cuando durante las décadas siguientes, pero cada familia que vivió allí reportó experiencias similares. Una sensación excepcional de paz y armonía, sueños hermosos y reconfortantes, y ocasionalmente la reconfortante sensación de no estar solo, de ser parte de algo más grande y más amoroso. Algunos nuevos habitantes contaron con presencias benévolas que los protegieron durante las noches difíciles. Otros tuvieron una suerte excepcional en sus emprendimientos familiares, pero todos coincidieron en que había algo especial, algo sagrado, en aquellas paredes de adobe que habían presenciado un milagro de amor. La fotografía original se ha conservado religiosamente en la familia Ramírez durante generaciones. Sus descendientes la consideran un tesoro invaluable, no por el valor monetario que pudiera haber tenido en la antigüedad, sino por lo que representa. Una prueba tangible e irrefutable de que el amor puede manifestarse de maneras que desafían toda explicación racional, y de que los milagros más hermosos ocurren cuando los corazones se abren por completo a lo imposible. En 1987, exactamente 5 años después de obtener la fotografía original, los nietos y bisnietos de don Aurelio y doña Carmen organizaron una reunión familiar especial en la casa solariega, que luego fue leída por uno de los descendientes que trabajaba como médico en el Hospital General de Puebla. Durante la celebración del cincuentenario, que incluyó una misa en la catedral, comida tradicional poblana preparada según las recetas de doña Carmen y relatos de la historia familiar que se había transmitido de forma oral durante décadas, los descendientes decidieron recrear la sesión fotográfica original. Contraté a un fotógrafo profesional de la ciudad, un alcalde que había estudiado técnicas antiguas y posó con una cámara similar a la que usó Evaristo hace poco. La sesión tuvo lugar en la misma habitación donde todo empezó, con la nueva generación de la familia Ramírez, posando en posturas similares a las de sus antepasados. Al revelar la imagen días después, descubrí algo que era la plenitud de una profunda emoción y reverencia espiritual. En el fondo de la fotografía, apenas perceptibles pero inconfundiblemente presentes, aparecían las figuras translúcidas de don Aurelio, doña Carmen, y junto a ellos, con la misma sonrisa serena y amorosa que había caracterizado su última aparición, Sebastián. Fue como si generaciones pasadas hubieran querido participar de la reunión familiar, confirmando una vez más que los lazos forjados en el amor verdadero trascienden cualquier frontera física, temporal o dimensional. Esta nueva manifestación no causó miedo ni angustia, sino una profunda gratitud y un sentido de continuidad familiar que fortaleció aún más las distancias entre los descendientes. Entiendo que ha dejado un legado extraordinario,
la capacidad hereditaria de crear espacios donde el amor puede manifestarse en todas sus formas, incluso aquellas que desafían nuestra limitada comprensión del universo. Miguel Ramírez, quien desde entonces había causado sensación y 2 años después se había convertido en un respetado maestro de escuela en Puebla, se encargó de documentar por escrito toda la historia familiar. Redactó un relato detallado que comenzó con el legado de sus padres en la casa de la calle 5 de Mayo y culminó con las manifestaciones del 50 aniversario. Esta historia, escrita en las últimas páginas de su manuscrito, no es un cuento fantástico inventado para entretener o asustar. Es el testimonio veraz de una familia mexicana que aprendió que el amor no conoce fronteras, que la compasión puede obrar milagros y que a veces los ángeles llegan a nuestras vidas disfrazados de huérfanos necesarios del amor. Rosa Ramírez, una respetada partera que había ayudado a cientos de niños en situación de pobreza, siempre incluía la historia de Sebastián en sus conversaciones con madres primerizas. El amor maternal, decía, no se limita a los hijos que gestamos en invierno. Se extiende a cualquier criatura que necesite ser amada, protegida e incluida en una familia. Joaquín, quien se convirtió en comerciante y viajó por todo México vendiendo artesanías populares, contaba la historia de su hermano invisible en mercados, festivales y plazas de todo el país. Su historia siempre terminaba con la misma moraleja. En México, donde la magia convive con la vida cotidiana, las familias que se aman incondicionalmente pueden crear milagros que perduran. Elena, la menor de los hermanos originales, se hizo monja y dedicó su vida religiosa a trabajar con niños huérfanos en un orfanato de Puebla. Siempre he creído que su vocación nació de la experiencia de tener un hermano que necesitaba amor maternal y de ver cómo el amor incondicional de su familia creaba un milagro de perseverancia. La historia de la familia Ramírez y su hijo invisible se ha transmitido de generación en generación, no como una historia de fantasmas ni una leyenda urbana, sino como un testimonio sagrado del poder transformador del amor familiar. En Puebla, donde las tradiciones coloniales se funden armoniosamente con las creencias indígenas y donde lo sagrado coexiste con naturalidad con lo cotidiano, esta historia encontró el terreno cultural perfecto para florecer y perdurar. Los alcaldes poblanos, especialmente aquellos que conocieron personalmente a la familia Ramírez original, solo usan su historia como ejemplo cuando alguien encuentra fotos antiguas con presencias inexplicables. Como en el caso de los Ramírez, dice con reverencia. A veces, lo que más necesita el amor es encontrar maneras misteriosas de llevarlo a las familias que pueden entregarse. En las escuelas primarias de Puebla, maestros sensibles incluyeron una versión adaptada del cuento en sus lecciones sobre valores familiares y tradiciones mexicanas. Los niños aprendieron que las familias pueden crear formas inesperadas, que el amor verdadero abarca lo más necesario y que la compasión puede crear lazos que perdurarán incluso en la muerte. Durante las décadas de 1990 y 2000, cuando México experimentó profundas transformaciones sociales y muchas tradiciones familiares comenzaron a desvanecerse ante la rápida modernización, la historia de Ramírez cobró nueva relevancia. Representó valores familiares tradicionales que parecen estar desapareciendo, la inclusión incondicional, la apertura de corazón a quienes lo necesitan y la creación de hogares donde todos tengan cabida. Investigadores universitarios de la Benemérita Universidad de Puebla comenzaron a estudiar el caso como parte de proyectos sobre folclore regional y tradiciones orales mexicanas. Entrevistamos a descendientes,
Documentamos variaciones de la historia que surgieron en diferentes barrios y analizamos el fenómeno desde perspectivas antropológicas, sociológicas y psicológicas. Sus hallazgos académicos confirman lo que los poblanos han sabido intuitivamente durante décadas. La historia de Ramírez representaba valores centrales de la cultura mexicana relacionados con la importancia de la familia extendida, la inclusión de los marginados y la profunda creencia de que el amor puede crear transformaciones que desafían las limitaciones de la realidad física. En 2010, 73 años después de la fotografía original, el gobierno municipal de Puebla declaró a la casa de la calle 5 de Mayo Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad, reconociendo oficialmente la importancia histórica y cultural de los acontecimientos que allí acontecieron. Durante la ceremonia de reconocimiento, el alcalde de Puebla pronunció un discurso que resumió a la perfección la importancia de la historia. La familia Ramírez nos enseñó que Puebla no es solo una ciudad de monumentos coloniales y tradiciones culinarias. Es una ciudad donde el amor puede crear milagros, donde las familias pueden expandirse más allá de los límites biológicos y donde la compasión puede transformar hasta las almas más perdidas. La fotografía original, ahora grabada en un cristal especial que protege el interior, reposa en un lugar de honor en la casa de María Elena Ramírez Vázquez, bisnieta de don Aurelio, quien se desempeña como director del Museo Regional de Puebla. Todos los días, antes de salir del trabajo, deténgase ante la imagen y susurre una oración de gratitud por el legado de amor que heredó de sus antepasados. Gracias, Sebastián, dice en estas oraciones matutinas, por enseñarle a nuestra familia que el amor verdadero no tiene límites. Gracias por mostrarnos que siempre hay espacio en un corazón generoso para los necesitados. La casa ha sido cuidadosamente restaurada, conservando su arquitectura original, pero incorporando placas informativas que cuentan la historia para los visitantes ocasionales. El patio trasero, donde crecen los mismos naranjos donde jugaban los hijos originales de Ramírez, se ha transformado en un pequeño jardín del recuerdo donde las familias poblanas han reflexionado sobre el significado del amor incondicional. En las noches de luna llena, cuando la luz se desliza sobre las calles empedradas de Puebla y la ciudad parece flotar entre el pasado colonial y el presente moderno, algunos visitantes sensibles reportan experiencias similares a las vividas por la familia Ramírez, sentimientos de profunda paz, la impresión de no estar solos y ocasionalmente la visión fugaz de un niño de ojos abiertos y sonrisa serena que observa desde las sombras con una expresión de eterna gratitud. Estas experiencias nunca fueron causadas por el miedo ni la angustia. Más bien, quienes las viven describen encuentros con una presencia amorosa que bendice a las familias que las visitan, lo que resalta la importancia de mantener un corazón abierto a quienes necesitan amor y apoyo. En 2020, durante la pandemia mundial que mantuvo a las familias mexicanas confinadas en sus hogares durante meses, la historia de la familia Ramírez cobró una relevancia especial. Las familias redescubrieron la importancia de los lazos profundos, la inclusión de los vulnerables y el poder sanador del amor incondicional. Muchas familias poblanas comenzaron a contar la historia a sus hijos durante las largas noches de confinamiento, usándola como ejemplo de cómo el amor puede crear luz, incluso en los momentos más oscuros, cómo la compasión puede transformar el ambiente en esperanza y cómo abrir el corazón puede crear milagros en cualquier circunstancia. Hoy en 2025, unos 90 años después de que don Evaristo Mendoza captara aquella imagen extraordinaria, la fotografía familiar de los Ramírez fue grabada en Puebla no como evidencia de fenómenos sobrenaturales inexplicables, sino también
como prueba tangible de que el amor nunca conoció límites. La historia sigue transmitiéndose de padres a hijos, de abuelos a nuevos, manteniendo viva la lección fundamental que Sebastián trajo a la familia que adoptó: que una familia busca la apertura completa de su corazón, se pueden encontrar caminos para completarla más allá de cualquier explicación lógica o científica. En las noches tranquilas de Puebla, cuando las campanas de la catedral dan las horas y las luces amarillas de las casas coloniales crean patrones de sombra y luz sobre las calles empedradas, la historia de los Ramírez flota en el aire como una bendición, recordando a todos que el amor es lo único que verdaderamente trasciende el tiempo, el espacio y la muerte. Porque al final, como decía doña Carmen en sus últimos días, con la sabiduría que solo los años y la experiencia de haber vivido un milagro poseen, el amor verdadero es el único que nunca muere, el único que puede crear puentes entre mundos, el único que puede transformar a los extraños en familia y a los huérfanos en hijos amados. Y en algún lugar, en esa dimensión donde habitan las almas que cumplieron su propósito en la tierra, Sebastián Herrera y Montemayor soñaron con la misma serenidad que mostraron en su última aparición, sabiendo que el amor que recibieron y el amor que dieron seguirá multiplicándose eternamente en los corazones de quienes escuchen su historia y abran su propio corazón a la infinita posibilidad del amor incondicional. La fotografía de 1937 sigue siendo un testimonio eterno de esta verdad simple pero profunda: que en México, donde la magia coexiste naturalmente con la vida cotidiana, las familias que aman incondicionalmente pueden crear milagros que desafían toda explicación y perduran para siempre en la memoria colectiva de un pueblo que nunca ha renunciado a creer en el poder transformador del amor.